Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con qué exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas. Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo compadecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, ¿y me quieren juzgar porque espero en la resurrección de los muertos? Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon energéticamente: Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenas tardes, mi querido hermano. Hemos estado escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles y durante estos últimos días hemos seguido la misión de Pablo, hemos seguido el ministerio de Pablo. Qué difícil debió haber sido para Pablo darle el sí al Señor, siendo que si recordamos un poquito la historia y hacemos una introspección, recordemos que Pablo era un verdugo, era quien seguía a los discípulos, los acusaba e incluso los ejecutaba. Y de ser el verdugo, tuvo que pasar a ser el perseguido. Para Pablo no debió haber sido fácil haber enfrentado todas las calumnias y los falsos testimonios que le levantaban. Sin embargo, él era un hombre firme en la fe. Era un hombre que mostraba la fortaleza y que el Espíritu Santo habitaba en él. El día de ayer recordemos las palabras de la primera lectura, donde Pablo decía: Hermanos, ustedes son testigos del testimonio que yo he dado, son testigos de lo que yo les he enseñado. Y cada pan que me he llevado a la boca y que he compartido con ustedes ha sido fruto del trabajo de mis manos. Ustedes han sido testigos de las veces que me he puesto a llorar con ustedes predicándole el Evangelio, predicando la verdad, que Dios mandó a su Hijo único por la redención de nuestros pecados. Y el día de hoy vemos que nuevamente Pablo se encuentra en dificultad al ser cuestionado porque él hablaba de la resurrección. Sin embargo, él tenía la fe firme en que Dios estaba con él. Sabía en qué lugar se encontraba, porque sabía que allí se encontraban saduceos y fariseos. Por eso él les dice: yo soy fariseo, hijos de fariseos. Yo no puedo dejar de hablar de la resurrección. Recordemos que los saduceos negaban la resurrección, no creían en ella. Creían en la palabra, pero no creían en la resurrección. Y en aquel momento se hace una gran división entre los fariseos y los saduceos. Y es tanto el griterío que ahí se hace que los fariseos toman la batuta y dicen: yo no encuentro culpa en este hombre, porque únicamente estaba defendiendo su doctrina, estaba defendiendo lo que él estaba predicando. Y esta misma cosa que le pasó a Pablo, este suceso donde los fariseos dicen: yo no encuentro culpa en este hombre, fue lo mismo que le pasó a Jesús cuando lo llevan con Pilatos y dice: yo no encuentro culpa en este hombre, ¿por qué lo quieren crucificar? Veamos cómo
Dios se hace presente en Pablo y le hace padecer estos sufrimientos. Sin embargo, el mensaje que hoy nos quiere dar San Pablo es que permanezcamos unidos como iglesia, como familia, como cristianos. Pablo sabía perfectamente que en el momento en que él partiera iba a haber división, iba a haber personas que quisieran tomar su camino. Y muchas veces, mi querido hermano, al estar yo predicando, al estar yo transmitiéndote este mensaje, no deja de llegarme el mensaje que me digan: es que tú adoras imágenes de yeso. Y yo me pregunto, ¿por qué dar por hecho cosas que no existen? Nosotros no, como católicos cristianos, no adoramos imágenes. Todos somos cristianos porque todos venimos de Cristo. Simplemente las imágenes nos recuerdan la vida de aquellos hombres ejemplares y nos da un impulso para trabajar por la santidad, porque todos como bautizados estamos llamados a la santidad. Pero eso no quiere decir que adoremos imágenes o que las veneremos, las respetamos, las tenemos como un aliciente de que las cosas pueden darse. Y muchas veces somos criticados por predicar el Evangelio. Y muchas veces llegamos a un grupo parroquial donde hay división, donde hay ciertos grupos que quieren hacer su voluntad. Sin embargo, el domingo escuchamos en el Evangelio que somos un solo Señor, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre, por lo cual hay una sola religión, mi querido hermano, que es la que Cristo fundó. Cuando le dijo: Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cualquier religión, y no se le puede llamar religión, cualquier secta que diga que es la iglesia, que nos digan de qué discípulo de Jesús proviene. Porque yo te puedo asegurar que ninguna de esas sectas proviene de ninguno de los 12 apóstoles, ¿sí? Que fueron 11 los llamados y Matías, que se unió y volvieron a formar los 12 apóstoles. El día de hoy estamos llamados a permanecer unidos. Por eso Jesús le dice: Padre, te pido por estos que tú me diste, por estos que fueron mis discípulos, pero también te pido por aquellos que me van a conocer y que van a creer en mí. Y hoy Jesús nos llama a ser uno solo, como Él es uno en el Padre. No podemos decir que somos de Dios si saliendo de la iglesia nos dedicamos a hacer lo contrario. No puedo decir que soy de Dios si me la paso juzgando, criticando, señalando. Cuando nosotros verdaderamente somos de Dios, se nota, y se nota en nuestro testimonio. Por eso Pablo hace hincapié: ustedes son testigos de mi comportamiento, son testigos de mi testimonio, son testigos de que me he desvivido por anunciar el Evangelio aún en lugares donde me han corrido, donde he sido rechazado. Así que el día de hoy, como el Señor se le manifiesta a Pablo, ánimo. Así como diste testimonio en Jerusalén, tienes que dar testimonio en Roma. Hoy yo te digo a ti que estás viendo esta reflexión: ánimo. Sea como sea tu día de hoy, ánimo. Dios está contigo. Y Jesús quiere que permanezcas unido a Él. ¿Y cómo puedes permanecer unido? Acercándote a Él, acercándote a la Eucaristía, alimentándote de la palabra, dando testimonio, visitando al enfermo, escuchando al hermano que hoy está padeciendo un dolor, un sufrimiento, levantando a aquel que no tiene esperanza, llevando la luz a quien vive oscuridad. Esa es la mejor manera en que podemos manifestar nuestra unidad con Jesús. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Paz y bien. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.